Buenas noches, mi nombre es Ronald Rivero, soy alumno del curso de Economía de la sección Q24A. Mi profesor es Wilfredo Basilio Larcón y en esta oportunidad voy a presentarle la tarea académica número 7, que trataremos sobre la política económica, la política fiscal, la política monetaria y bueno, también vamos a hablar un poco sobre el mercado cambiario. Comenzamos. La política económica. La política económica se trata de las acciones y de las decisiones que toman las autoridades del Perú, en este caso, porque estamos hablando del gobierno del Perú, en la economía nacional. A través de inversión, el Estado controla la economía del país y de esta manera brinda estabilidad y crecimiento económico, ¿no? Estableciendo una serie de direcciones y decisiones para seguir un buen funcionamiento. Si podemos hablar, en este caso, si vamos a hablar sobre la política fiscal, podemos decir que si se da el uso del presupuesto del gobierno como mecanismo para alcanzar los objetivos macroeconómicos, como por ejemplo el pleno empleo, el crecimiento económico sostenido y la estabilidad de nivel de precios, evitando la inflación. En ese caso se denomina política fiscal. La política fiscal hay dos formas, ¿no? La política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. La política fiscal expansiva en ese caso se suele dar cuando se busca aumentar la demanda agregada y se caracteriza esencialmente por dos razones. Aumentar el gasto público, en este caso en infraestructura, por ejemplo, inversión en infraestructura por parte del gobierno y la reducción de los impuestos. Entonces, si yo invierto más en infraestructura, genero empleo a la población, por ende van a estar remunerados, van a tener mayor dinero, y si yo reduzco los impuestos, entonces la población con el dinero que obtiene a través del trabajo, lo que van a hacer es tener un mayor poder adquisitivo. Con ese poder adquisitivo lo que van a hacer es poder demandar más cosas y generando o incrementando la demanda agregada. Con esto, como le digo, con la demanda agregada, podemos decir que también se da la inflación. ¿La inflación por qué motivo en realidad? Porque los productores, al darse cuenta de que hay un poder adquisitivo mayor, un poder de compra mayor, entonces se empiezan a elevar los precios, ¿no? Ya que la gente demanda los bienes, entonces es ahí donde se produce la inflación de los precios. Por otro lado, si hablamos sobre la política fiscal contractiva, muy por el contrario, la política fiscal contractiva busca detener el crecimiento de la demanda agregada a través de, en este caso, elevar los impuestos, por ejemplo, reducir el gasto público, y de esa manera, por ejemplo, si yo reduzco o aumento los impuestos, mejor dicho, lo que voy a generar es que las personas tengan menos dinero en los bolsillos. Con ello van a tener un menor poder adquisitivo y también genera desempleo, porque si yo reduzco en este caso el gasto público, no voy a invertir, como lo estaba diciendo en la política expansiva, no voy a invertir en infraestructura, no voy a generar puestos de trabajo, entonces va a haber un desempleo, el cual va a hacer que, en este caso, el incremento de los impuestos va a hacer que se establezca o en este caso se genere esto para evitar la inflación en la economía del país. Si hablamos un poco de política monetaria, hacemos referencia en este caso a cómo maximizar el empleo, estabilizar los precios y las tasas de intereses, mantenerlos a largo plazo, ¿no? De manera moderada. Igual que en este caso la política fiscal, la política monetaria también tiene una política monetaria expansiva y una política monetaria contractiva. La política monetaria expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en el mercado, en el mercado de circulación, pues, ¿no? O sea, mayor cantidad de dinero en circulación dentro del mercado de divisas. Cabe mencionar que el Banco Central de Reserva, el BCRP en el Perú, y el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, se encargan de la supervisión de esto, ¿no? de la política monetaria. De igual forma, la política monetaria contractiva consiste en reducir la oferta de dinero. Es por ello que el Banco Central de Reserva del Perú suele tomar esa medida para poder reducir la inflación. ¿Cómo podemos explicar esto? A ver, por ejemplo, podemos brindar un ejemplo que, por ejemplo, el BCRP
puede elevar la tasa de encaje. La tasa de encaje en este caso viene a ser el dinero que los bancos deben mantener en reserva ante cualquier eventualidad. Entonces, ¿qué sucede? Si el banco tiene mayor cantidad de dinero guardada que el BCRP no le permite tocar, el banco solamente va a trabajar con un porcentaje menor de dinero. Con ello como les digo, va a generar que los bancos trabajen con menos dinero en circulación. Continuando con la tarea, vamos a hablar sobre el mercado cambiario, también llamado mercado de divisas, donde se caracteriza por el libre cambio de divisas en el cual se fijan los precios de las monedas, o también le denominamos tipo de cambio. En este mercado también participa el Banco Central de Reserva del Perú, y ante fluctuaciones que son cambios, en este caso de tipo de cambio de divisas, interviene el Banco Central de Reserva del Perú, ya sea para, en este caso, inyectar dinero o de repente comprar dinero para poder mantener una economía estable, sin fluctuaciones demasiado, se podría decir, resaltantes. De esta manera busca evitar cualquier problema económico en el país. Existen dos sistemas o tipos cambiarios. El sistema cambiario flexible y el sistema cambiario fijo. El sistema cambiario flexible se basa en el que el tipo de cambio o el valor de las divisas en moneda nacional sea determinado por la oferta y la demanda de las mismas, o sea, determinado netamente por el mercado de divisas, presentándose fluctuaciones por el comportamiento del mismo. Cambios por el comportamiento del mismo. A esto se le denomina en realidad flotación limpia. Y por el contrario, en el tema del sistema cambiario fijo, el sistema cambiario fijo está determinado por el Estado y a través de la autoridad monetaria, el BCRP o el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, a través de un control de cambio que determina el tipo de cambio de las monedas, o en este caso de las divisas, el tipo de cambio de las divisas que se encuentran en el mercado. Ahora, en el Perú, en el tema del sistema cambiario, podemos decir de que tenemos la intervención por parte del BCRP, el cual maneja estos dos tipos de sistemas cambiarios, tanto el flexible como el fijo, ya que en algunas situaciones, como les mencionaba, dejan que el mercado cambiario determine el valor del tipo de cambio de acuerdo al comportamiento del mismo, pero en otras también interviene de manera directa, como les dije, ya sea para poder en este caso comprar dinero, comprar divisas, comprar dólares, o vender dólares para mantener una economía estable. Entonces podemos decir que en el Perú el sistema cambiario es manejado por el BCRP, combinando el sistema flexible con el sistema fijo, interviniendo cuando sea necesario y respetando las reglas del mercado de divisas. A esto se le denomina flotación sucia. Bueno, en realidad espero que realmente hayan podido comprender un poco más del tema de la política económica, la política fiscal, la política monetaria, el sistema cambiario. Y bueno, quiero tomar un tiempo para poder agradecerle al profesor por sus enseñanzas, por haber hecho en realidad ese tipo de metodología de las tareas, porque en realidad no pensé jamás grabar un video y subirlo a una página de YouTube mostrando o explicando algunos temas, algo distinto, algo nuevo, y la verdad es que me siento muy satisfecho por todo lo aprendido. Espero que sea de su agrado nuevamente, profesor, y muchas gracias por sus enseñanzas. Hasta luego.